Muy bienvenidas y bienvenidos a Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigma, un programa para pensarnos realizado desde los estudios de UDA Televisión, el canal de la Universidad de Atacama. Te invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube UDA Televisión. Vamos a dar inicio a este encuentro con un tema que en ocasiones damos por hecho o pasamos por alto, la precariedad laboral. Esta puede ser entendida desde distintas concepciones y se refiere a fenómenos como el autoempleo o trabajo por cuenta propia, la falta de contrato laboral, la ausencia de sistemas de protección social, de salud y pensiones y prestación de servicios de baja calificación. La creencia de que a través del esfuerzo y trabajo duro es posible mejorar la situación económica está en retroceso en Chile. Eso sería resultado de la falta de proyección y pesimismo que las personas sienten sobre su trabajo, en especial las mujeres y los grupos de menos ingresos. Los únicos optimistas, adivinen quiénes son. Son los trabajadores de altos ingresos. Ahora bien, la combinación entre las fluctuaciones que genera el sector progresista y de la meritocracia predominante en la economía y en el empleo, sumados a la flexibilización laboral institucionalizada por el neoliberalismo, han impactado en la persistencia de la precariedad laboral en Chile en las últimas décadas. Esta pregunta y otras más son las que vamos a responder con nuestros especialistas, nuestros invitados acá en este programa, en esta cuarta sesión de Crisis Multisistémica, como Marcos Parada, acá el doctor Marcos Parada de la Universidad de Atacama, y Jimena Báez, allá en Viña del Mar, también especialista en este tema. ¿Cómo estás, Jimena? Hola Carmen, muy buenas tardes. Hola Marco, muchas Hola gracias por la Jimena. invitación. Muchas gracias por la invitación y por generar este espacio de discusión. Es muy interesante. Por supuesto. Eh, Me presento, si quieres. Sí, claro, preséntate. Mi nombre es Jimena Báez, soy bioquímica de profesión, estudié en la Universidad Austral de Valdivia. Yo soy oriunda de Valdivia, del sur de Chile. Eh, Y emigré hacia la ciudad de Valparaíso en el año 2008. Realicé un magíster y ahora estoy haciendo un doctorado en biotecnología. Y he estado muy relacionada con este tema de la precariedad laboral precisamente porque algo que siempre me ha movido desde que estoy estudiando en la universidad, sobre todo porque en el área de la investigación se ve como muy marcado esto de un sistema precario en el cual desarrollamos ciencia. Eh, bueno, soy mamá, tengo un hijo de 22 años ya, es bastante grande. Mi bebé lo tuvo cuando estábamos en la universidad, así que, y mi marido también es investigador, entonces estamos muy relacionados con este tema. Muy bien, pues. Buena presentación entonces desde la investigación. Vamos a abordar estos temas. Y tú, Marquitos, cuéntanos cómo estás. Preséntate para que la gente te conozca. Hola, muy buenas tardes Carmen, Jimena, un gusto. Para mí es un agrado estar el día de hoy aquí con ustedes. Mi nombre es Marcos Parada Ulloa, yo soy oriundo de Quilleco y mi área de trabajo está en el área de la historia. Soy profesor de historia y sociólogo. Me gusta mucho lo que es la historia regional, la historia social y sobre todo estos temas que tú el día de hoy me invitaste para poder dialogar sobre estas tensiones sociales que es la precariedad, porque en Ñuble se produce unos fenómenos muy interesantes en torno a esto, que lo vamos a ir profundizando, pero mi campo de acción aquí está centrado exclusivamente en lo que es la investigación también. Y sobre todo en esa misma línea también hay harta precariedad en la investigación y sobre todo en los nichos importantes que se tiene que ir fortaleciendo. A mí me gusta mucho lo que es también participar en algunas organizaciones. Al día de hoy participo en varias organizaciones sociales, también he sido presidente de alguna de ellas y también soy padre de familia. Tengo tres hijos, uno de mis hijos ya está estudiando en la universidad, tiene 19 años y los demás también están cursando la enseñanza secundaria y primaria. Estoy acá en Copiapó hace 4 meses técnicamente y ha sido un Sí. agrado poder conocer personas muy fraternas que han abrido estos espacios de sociabilidad y que ese concepto de precariedad no está presente aquí en el ámbito social, humano, al contrario, es un ámbito muy fraterno y estoy a gusto aquí compartiendo con ustedes el día de hoy.
Qué bueno, Marco. Me gustaría que Jimena nos cuente un poquito más, porque también he sabido que Jimena es como, digamos, líder en ciertos términos, dirige algunas asociaciones de investigadoras. ¿Podríamos profundizar un poquito ahí antes de pasar al tema relevante o al tema central de esta reunión? Pero me gustaría que te explayaras un poquito ahí cómo nació esto de la Asociación de Investigadores, cuál fue, digamos, la razón por la cual emerge este movimiento. Sí, mira, en este momento presido la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado. También participo en otras organizaciones, no sé, estoy en el COSOC de la Subsecretaría de Ciencias, del cual también soy presidenta en este momento, y vicepresidenta de la Red de Investigadoras de Chile. En el caso de la Asociación Nacional de Investigadores e Investigadoras en Posgrado, es una agrupación que nació precisamente por las condiciones precarias en las cuales se desarrolla el estudio en posgrado que se hace hoy en día en Chile. La asociación ya lleva más de 10 años funcionando y ha precisamente tratado de negociar y buscar acuerdos con las entidades de gobierno para poder mejorar las condiciones en las cuales nos encontramos como investigadores en posgrado. Esa es como una de las aristas en las cuales me desempeño, y la otra es en el tema de la red de investigadoras, que también eh, somos investigadoras a nivel de todo Chile. También tenemos algunas socias en el extranjero, pero que también velamos mucho por el tema de la precariedad en la cual, y la inequidad de género que nos encontramos hoy en día en el tema de la investigación en Chile. Este es un tema que no solo afecta a nivel nacional, sino que también afecta a nivel internacional, pero nosotros tratamos de ver cómo romper esos techos de cristal que existen hoy en día en la investigación, para poder insertarnos como mujeres investigadoras, como mujeres que tenemos una vida, que tenemos una familia, que tenemos hijos y que tenemos otros anhelos también, y que queremos cumplirlos en paralelo con nuestro desarrollo profesional. Así que son dos aristas bien interesantes, pero que finalmente se juntan precisamente en el tema de la precariedad y la inequidad que existe hoy en día en la investigación. O sea, es decir, que la precariedad tiene que ver con digamos, con la disparidad de género, la precariedad tiene que ver. O sea, evidentemente las mujeres, o sea, ya existe una precariedad laboral en investigación, y ¿Sí? evidentemente las mujeres nos vemos mucho más afectadas precisamente porque pasamos por etapas en las cuales no se nos considera que queramos realizar, como por ejemplo ser mamá, tener hijos. Entonces, entramos en un paso más atrás siempre que los hombres, no porque nosotros queramos, sino que es por una condición normal. Eh, y por eso somos también mucho más castigadas en el sistema de contrataciones, en el sistema de equidad en sueldos, por ejemplo. Muchas mujeres que ejercen los mismos cargos en investigación finalmente reciben un menor sueldo, que es muy parecido a lo que se ve a nivel nacional en cualquier profesión o en cualquier oficio o empleo. Entonces no estamos tan lejos de la realidad nacional como investigadoras en ese sentido, Claro, me lamentablemente. queda claro. Marcos, ¿qué opinas tú de respecto a eso de la investigación en general y la precariedad laboral? ¿En qué punto se juntan? Obviamente que se juntan cuando queremos investigar, no tenemos recursos, ¿cierto? Hay distintas variables, pero ¿de qué forma lo ves tú esa articulación entre investigación y precariedad laboral? Se produce una tensión en la cohesión social. Ahí hay un punto importante que trasciende, como bien manifestaba Jimena, que no es solamente está centrado en la persona, sino que engloba multi-elementos o multifacetas que dan respuesta a esta tensión social, porque hay una inestabilidad laboral, hay una carencia de oportunidad y de beneficios dentro del ámbito de la investigación que se están reduciendo solamente a un grupo, principalmente, incluso en universidades grandes, que también están centrándose en algunos factores de mayor ingreso para poder investigar, pero eso genera otros problemas, y estos problemas de cohesión social
está llevado a una tensión en dos ámbitos. El primero, en la desigualdad económica que se puede estar produciendo al interior de las universidades. No todos están investigando universidades más grandes que tienen mayores recursos versus universidades privadas que tienen menos recursos. Y dentro de estas mismas universidades están generando diferencias sustanciales. Los recursos en la investigación son paupérrimos. Estamos pensando en investigaciones que pueden tener 300, 400 millones, en otros están teniendo 2 millones, 1 millón, o simbólicamente le asignan recursos y en la práctica no se ejecutan ni tampoco están teniendo acceso a los investigadores a estos recursos que sean mínimos, y eso es precario. La evidencia se está notando de que esa situación incluso afecta a las mujeres y a los investigadores jóvenes. Ya, sí. Bueno, estamos, parece que entrando en terreno un poco escabroso con este tema de la precariedad laboral, porque en sí mismo es un tema bastante complejo de analizar, pero vamos a ir a una pausa y a la vuelta retomamos estas preguntas y otras que puedan surgir en el camino. Estamos de vuelta en Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas por UDA Televisión. Si bien la precariedad laboral en Chile tiene raíces históricas, se vio esta reforzada por las políticas económicas neoliberales impulsadas durante la dictadura militar. ¿Sí o no? Sí, ya. La precariedad laboral tiene consecuencias más allá de los aspectos materiales del trabajo. Impacta de manera importante a nivel subjetivo, en las percepciones, en las experiencias diarias de los trabajadores, provocando un escenario de incertidumbre, agobio. ¿Esto puede generar malestar social generalizado? Como en la cohesión social de esta que mencionaba Marcos. Indudablemente, Carmen, porque eso genera incertidumbre. Y esa subjetividad que tú estás mencionando conlleva también un malestar social, una incertidumbre familiar, no tener la certeza de que tu familia al final de mes va a tener todas sus necesidades subsanadas, tener un trabajo que en el fondo no sea trabajo remunerado permanente y que tenga que buscar distintos ámbitos, y eso te lleva a una disminución del bienestar social. Y esa disminución del bienestar social viene camuflada por un elemento importante el día de hoy. Los discursos sociales actualmente te dicen, estamos hablando de vulnerabilidad, pero detrás de la vulnerabilidad opera el concepto de pobreza. Significa, si un sujeto avanzó dentro de esa precariedad y esa inestabilidad, se llama vulnerable. Pero hay factores que siguen estando presentes. Claro. Estos factores de inestabilidad, de desarrollo profesional, de un trabajo permanente, condiciones laborales justas, si no están desarrolladas, va a seguir después en el índice, va a volver a ese índice de pobreza. Esos son discursos de poder que se establecen en los medios bajo un paraguas neoliberal que tiene como propósito avanzar en el desarrollo discursivo, pero se mantiene en la práctica una competencia interna, lo que llaman algunos una anomia. Esa anomia genera tensión y afecta a la cohesión social. Por eso se pierde de una manera en un momento la fe en las instituciones públicas. Claro. También se pierde otro elemento importante, poder avanzar en la participación cívica. Por lo tanto, para poder generar un cambio social, se tiene que avanzar también a mantener esta cohesión social donde la inestabilidad se transforme en un proceso estable. O sea, es decir, Jimena, ¿qué piensas tú de la cohesión social? Lo que está planteando aquí Marco entonces es que a mayor precariedad laboral, ¿cierto? Menor cohesión social y por tanto menor calidad de vida, Claro, una cuestión así. bajos salarios. Efectivamente,
la inestabilidad de lo cual estaba hablando recién Marco es un problema que además acarrea problemas de salud mental, por lo menos en el área de investigación. Yo me imagino, bueno, yo soy del área más biológica y Marco es de un área un poco más humanista, pero esta inestabilidad que se desarrolla en el tema de investigación es transversal a todas las áreas que hoy en día se desarrollan de investigación en general en Chile. Y lamentablemente lo vemos en los índices de problemas de salud mental que hoy en día están teniendo, por ejemplo, los investigadores e investigadoras, con niveles de estrés tremendamente altos que finalmente te afectan en tu desarrollo tanto profesional como personal. Eh, Porque te ves envuelto en un sistema que te exige mucho, pero que te entrega poca estabilidad en temas de tiempos de trabajo, niveles de sueldo, eh, seguridad inclusive en tu área, por ejemplo, de si te enfermas o no. O sea, muchos profesionales que nosotros trabajamos ni siquiera tienen una estabilidad para pagarse una previsión o tener FONASA, por ejemplo, sin siquiera pensar en que en algún momento te tienes que jubilar y vas a tener una laguna gigante porque no, los sueldos ni las condiciones laborales dan como para eso. Y lamentablemente el sistema que hoy en día, como se desarrolla investigación en Chile, está llevando cada vez más a un abismo y a una crisis en el cual en algún momento, si no hay un cambio, puede generar una inestabilidad en las y los investigadores que desarrollan ciencia hoy en día en Chile. Y Eso es, eso obviamente, disculpa un poquito, se ve nuevamente mucho más aumentado en el caso de las mujeres. mm, lo que yo quiero complementar lo que dice Jimena es muy interesante porque, como dice Han, se produce una agonía. Y siguiendo la línea de Bauman, todo lo que era sólido se transforma en una liquidez. Y esa liquidez nosotros lo podemos observar en consecuencias sociales, pues. Yo comparto lo que dice Jimena, los efectos que tiene la salud de las personas, la salud mental, física. Es un elemento importante que no se ha trabajado en profundidad con los trabajadores. Y eso afecta, importante, en la inseguridad, tanto familiar como en la proyectividad en el trabajo. El factor del estrés, la disminución del bienestar social, esta inestabilidad genera una tensión. Y ahí hay un discurso de poder detrás. Poder sacar el mayor partido a los trabajadores, pero su retribución es mínima. Si lo trasladamos al ámbito de la investigación, nos exigen que tenemos que tener una productividad, pero las condiciones materiales son paupérrimas en algunos casos, en algunos centros investigativos. Y eso Efectivamente. genera también una inestabilidad, una tensión, porque están pidiendo recursos que no lo hay, están pidiendo publicaciones que no lo pueden tener porque el equipo de trabajo no están presente, como decía Jimena en un momento. Jimena, Y eso, y termino, y eso conlleva a un factor importante en la calidad de vida de las personas. Pero también hay oportunidades que podemos observar, y esa oportunidad es cómo poder repensar esta situación sí. y cómo poder avanzar para generar mejores condiciones sociales. Y esa tensión, esa anomia que se produce tanto en el ámbito académico como en el ámbito laboral, son oportunidades que nosotros tenemos que observar, ir trabajando a nivel de políticas públicas. Claro, por supuesto, eso es súper relevante lo de las políticas públicas. Ahora me gustaría, para seguir avanzando, Marcos, ahí un poquito, hacer como un pequeño stop, solamente para profundizar en un tema que creo que Jimena nos puede dar luces ahí. Tú, Jimena, has considerado o sabes cuántas, no precisamente, pero se ha aumentado la investigación sobre precariedad laboral para que nosotros tengamos herramientas, digamos, ya datos más duros sobre elementos o estas variables, cómo aumentan, otras bajan, de qué forma se comporta esto de la precariedad laboral. ¿Existe información respecto de eso? No hay información en cuanto a números exactos, pero sí es cosa de ver cómo nos financiamos hoy en día en investigación. Los proyectos en general en Chile, bueno, para empezar, la investigación en Chile se desarrolla en universidades. Hay muy pocos centros de investigación todavía hoy en día que puedan ser independientes del financiamiento del Estado.
los financiamientos del Estado en gran mayoría son a través de proyectos Fondesit que duran 4 años. Por lo tanto, eso ya te va dando un indicio de que la inestabilidad laboral, tanto de los investigadores como de los asistentes de investigación, por ejemplo, o de las personas que desarrollan o que están haciendo un posgrado, que también son financiamientos por 4 años, ya te está diciendo de que esa persona cada 4 años está pensando en quedarse sin fondos para poder seguir trabajando. Entonces eso ya es un indicador de precariedad laboral. Ahora, hoy en día los proyectos que, como se financian la ciencia en Chile, no te permiten hacer contratación de personal. Por lo tanto, tú tienes que estar trabajando bajo boleta de honorario. Eso ya es otro indicador de cómo se genera esta precariedad laboral. Tenemos serios problemas de inserción de investigadores en universidades porque las universidades ya no tienen en los espacios disponibles como para poder generar más investigación en sus dependencias. Tampoco se involucran mucho con el financiamiento, por lo tanto, no hay un aporte en ese sentido. Y si lo ves a nivel ahora país, más crítico aún porque generalmente se centra todo el financiamiento o gran parte de la investigación se financia tanto en Santiago, pero no en regiones. En regiones es muy poco lo que va a dar. Entonces, regiones extremas como el extremo norte o el extremo sur, el nivel de financiamiento de investigación es súper bajo, por lo tanto, básicamente las personas que están desarrollando investigación en otras regiones que no es la región que no sea la región metropolitana, además se ven enfrentados a este gran problema de cómo se financia la ciencia en Chile, pero también a que son menos favorecidos en la entrega de recursos que en la región metropolitana. Entonces, al final, estamos concentrando los pocos recursos en una sola región y en las otras las estamos un poco dejando más al arbitrio de esta precarización que hoy en día existe en la investigación. O sea que la descentralización también entonces entra en las variables de la precariedad laboral, la descentralización o la centralización de los recursos. Las políticas públicas son claro, fundamentales aquí en nuestro país, que se pueden generar las condiciones, no solamente para el ámbito de la investigación, sino también para otras áreas. Por ejemplo, pensemos un momento... Espera un momentito, Marquito, que en este preciso momento me están informando acá del canal que vamos a la pausa y al regreso volvemos con este tema para poder avanzar en, como dijiste tú, en las oportunidades, en las posibilidades que nos da también el pensar en estos temas. Perfecto. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta en Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas con este tema de la precariedad laboral. Estábamos conversando sobre las políticas públicas y de qué forma en un país como Chile se pueden abordar estas precariedades laborales desde distintos puntos, desde la investigación, de distintas maneras. Jimena, estamos contigo allá en Valparaíso. Cuéntanos tú, ¿qué piensas sobre eso? ¿Cómo las políticas públicas podrían estar colaborando con este avance o oportunidades para mejorar la precariedad laboral? Son tremendamente relevantes hoy en día y las políticas públicas instauradas como políticas de Estado, más que políticas de gobierno. Como recién lo conversábamos con Marco, necesitamos que estas políticas sean pensadas a largo plazo y no pensadas en un periodo de 4 años que cada gobierno las vaya a cambiar. Hoy en día tenemos la suerte de tener un Ministerio de Ciencia que es relativamente joven, que es un ministerio de hace un par de años nada más. Este es el segundo periodo de gobierno que tenemos con ministerio. Y dentro de las funciones o misiones que tiene precisamente hoy en día en las cuales están trabajando es la instauración de mesas de condiciones laborales, en las cuales se puedan crear políticas que apunten a una estabilidad laboral
pero no solamente pensadas desde el área de la investigación y pensadas desde el Ministerio de Ciencia, sino que en conjunto con el Ministerio del Trabajo, en conjunto con las universidades en donde se desarrolla la investigación hoy en día en Chile, y también desde las organizaciones de la sociedad civil, que somos las que en definitiva estamos viendo y viviendo esta precarización laboral a diario y que por ende podemos aportar con ideas y formas de poder cambiar este sistema que existe hoy en día. También pensando en cómo tenemos que avanzar y dar este paso ahora en poder incorporar a la mitad de la población que somos las mujeres y que no por el solo hecho de ser mujeres seamos castigadas en este proceso. Por lo tanto, en ese sentido, se ve bastante alentador este trabajo que se está desarrollando hoy en día y esperemos que puedan desencadenar en una política pública de Estado que sea capaz de absorber toda esta precariedad y cambiar a un sistema de trabajo estable, que no tengamos que estar pensando cada 4 años, cada 2 años en que nos vamos a quedar sin trabajo, o pensando que en algún momento nos tenemos que jubilar y no vamos a tener una jubilación. Así que Claro. estamos en ese sentido como bastante esperanzadores en este trabajo y que estamos colaborando también en conjunto con el gobierno, Como con el una ministerio. En este caso. como que tienda, como que estos pasos Exacto. que vamos dando que sean tendientes a una mejora. Y para que Efectivamente, podamos tener esas oportunidades de las cuales tú nos estabas conversando, Marco. claro, dentro del ámbito de las políticas públicas también es fundamental capacitar a los trabajadores en el largo plazo, porque eso trae beneficios sociales, mantiene la cohesión social, invita a los trabajadores a participar y a tener una claridad para dar opinión y poder participar incluso en los sindicatos, un fortalecimiento de ellos, un diálogo con el mundo privado, un diálogo con el Estado, y que estas políticas sean estatales, que beneficien a la ciudadanía, que beneficien a los trabajadores, y eso a su vez beneficia a las familias, porque hay menos estrés, hay mayor seguridad social, mayor beneficio y permite un trabajo articulado con todos los actores sociales que en estos momentos nosotros tenemos que ir trabajando y articulando. Como bien dice Jimena, actores sociales en el área de la investigación, actores sociales en el mundo privado, en el mundo estatal. Y esto va a generar una cohesión y beneficio que va a permitir el desarrollo de nuestro país. Y con ello, fortalecer dos cosas importantes. Uno, el trabajo cívico y social. Y segundo, poder avanzar de una sociedad moderna a una sociedad global y compleja que en este momento nosotros estamos abordando. Y un problema importante del siglo XXI es la precariedad que tienen las personas. Por eso es tan importante este tema, es tan atingente que nosotros lo tenemos que ver desde distintos factores. De esta visión interdisciplinaria que estamos trabajando el día de hoy, es abordable y es necesario que se siga discutiendo. Claro, exactamente, que se siga discutiendo y que en realidad se aborde desde la complejidad que tiene este tema, porque es un tema que atraviesa el bienestar, como bien lo mencionaron ustedes, bienestar mental, bienestar económico, satisfacción sobre lo que estoy haciendo, desarrollo, etcétera. Ahora me gustaría que Jimena también nos contara, aparte de esas nuevas, digamos, propuestas que tiene el Ministerio de Ciencias como para avanzar en esto, esas mesas de discusión, de qué otra forma este paradigma que llevamos manteniendo, ¿cierto? Esta forma, esta lógica de pensamiento que ha tenido el Ministerio de Ciencias para poder abordar y para poder, en palabras más comunes, repartir la plata a distintas regiones, etcétera, para la investigación, ¿de qué forma podría cambiar esta manera, esta lógica de pensamiento desde, Sí, desde tu sí. posición? ¿Sí? Desde tu posición. Mira, yo creo que las mesas de condiciones laborales hoy en día pueden abarcar las aristas en ese sentido. Precisamente porque yo lo veo desde las diferentes etapas en las cuales pasa un investigador. Todas ellas tienen diferentes
niveles de precarización y diferentes problemáticas. Y todas estas problemáticas se han tratado de abordar en estas mesas de condiciones laborales. Nosotros, obviamente, si en un país no se deja de ver la investigación como un gasto, sino que como una inversión, es difícil que podamos avanzar. Y yo creo que se le está precisamente dando una mirada un poco más de desarrollo país, de algo fundamental. Y creo que, de hecho, la pandemia nos dejó tremendamente claro que la investigación científica es tremendamente relevante, y no solamente la investigación científica del área biológica, sino que la investigación mezclada también con el área humanista. O sea, eh, cómo se desarrolla o cómo es el bienestar de una población, y cómo la investigación en general, desde todas las áreas, puede ir en beneficio de ese país. Creo que esta pandemia que pasó nos dejó más que de manifiesto que somos tremendamente relevantes. Por lo tanto, el apuntar hacia una política de estabilización, de estabilizar estas condiciones laborales y de inversión en investigación de todas las áreas, tanto ciencia básica, ciencia aplicada, como el área humanista, es tremendamente fundamental que desde nuestras autoridades se haga ese cambio de pensamiento. Por lo tanto, hoy en día se está trabajando precisamente en esa línea. Muy Y bien. Marcos, me imagino que desde su área también puede dar manifiesto de que efectivamente la interdisciplinariedad entre las áreas de investigación son tremendamente importantes, y obviamente robustecen mucho más cualquier tipo de investigación. Indudablemente, indudablemente estoy de acuerdo contigo porque es un quiebre trabajar interdisciplinario, poder ver los factores sociales del tema de la precariedad desde distintas causas, poder comprender este fenómeno como un objeto de estudio. Y nosotros, hay un punto importante, a partir del COVID, podemos reconfigurar el aspecto laboral en dos ámbitos, muy brevemente, la flexibilidad y el trabajo remoto. Y eso nos lleva a nosotros otro escenario, otro desarrollo. Por ejemplo, poder ver qué pasó con los profesores durante el periodo de pandemia. Trabajar desde el ámbito de la salud, del ámbito de la sociología, y eso nos entrega luces para comprender cómo le afectó el estrés, este tipo de presión y la precariedad laboral que tuvieron los profesores. Ahí hay una evidencia de trabajo interdisciplinario y transdisciplinario que se puede ir mirando varios aspectos. Por eso yo estoy de acuerdo contigo, Jimena, que en este momento lo importante es trabajar inter y transdisciplinario. Es necesario, no podemos Sí, salirle el día de hoy. Y desde las sí, políticas Y desde la de política y Estado, política, más que sí, de las políticas gubernamentales. Entonces, exacto. indudablemente. nuestras propuestas debiesen estar tributando hacia allá. Y lo otro que yo quisiera, ya que estamos llegando al final del programa, más o menos por el tiempo, quisiera dejar en la mesa la preocupación de que se empiecen a hacer más investigaciones sobre este tema, sobre la precariedad, sobre cómo se podrían abordar ciertas soluciones en ciertos espacios, con ciertas personas, con ciertos contextos. Es muy relevante que nosotros, aparte de observar la problemática, ¿cierto?, de establecer esta discusión, estas tensiones, podamos ver la posibilidad de avanzar un poco más en la investigación sobre esto. Eso quería decir. Sí, y en las mejoras también, Carmen, o sea, yo creo que todas las personas que nos desarrollamos en el ecosistema de la investigación somos actores fundamentales en generar cambios finalmente que puedan hacer que estas condiciones cambien para todos y que mejoren para todos. Entonces, yo creo que también es importante que todos nos involucremos de alguna forma, más o menos, pero que seamos actores Parte. activos de estos cambios. Claro, eso, como ahí llegamos al punto de encuentro entonces de la cohesión Claro, la social, cohesión que es social. lo que provocaría quizás un devenir hacia la mejora de este tipo de precariedades. Eso se llama construir consenso, Eso, diálogos entre las políticas públicas y las necesidades de la población. Y eso va a contribuir a la cohesión social, claro, al avance. al avance. Bueno, estamos llegando ahora hasta el final. Al final de este programa ha sido una buena conversación, Marcos y Jimena. Los dejo para que se puedan despedir, decir el último comentario, algo, lo que quieran decir para finalizar este programa. Por mi parte,
Carmen, es un agrado poder participar el día de hoy. Agradezco la invitación y poder compartir estos diálogos con Jimena, que ha sido muy fraterno y muy ameno. Muchas gracias. Jimena. Mu- Muchas, muchas gracias, Carmen, muchas gracias por la invitación y por el espacio también. Igual muy grata la conversación con Marcos y contigo. Y me alegra que también de parte de este canal de televisión de una universidad se toquen estos temas y se puedan compartir con la comunidad en general. Así que muchas felicitaciones por el programa y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Jimena, por habernos acompañado, por haber estado acá, igual que Marcos, haber eh, intentado pensar un poco en este tema y dejar lo que ustedes saben y lo que ustedes piensan sobre ello. También están invitados todos los de la red de investigadores también, Jimena, para la próxima. Y Marcos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas.